Luis Gianotti, a Aníbal Gómez, que no sé por dónde está, a Miguel Ángel García Moreno, a Alberto Iribarne con Ricardo García Blaya, bueno, y a mí misma, que trabajamos mucho. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, muchas gracias Inés también por la presencia de estos compañeros, compañeras, en un día de mucho calor y bueno, y con mucho fervor, digo, con mucho entusiasmo. Y me gustaría compartir unas breves reflexiones con ustedes. Primero, decir, las elecciones del domingo pasado, esas elecciones de Chubut, que me parece que lo que hay que aclarar, porque a veces está confuso, el gobernador electo es Martín Bussi, propuesto por el peronismo federal, que ganó esas elecciones. Porque creo que es importante que veamos un poco qué atmósfera, qué clima se quiere crear, como que las elecciones ya están ganadas, ¿no? Como que el gobierno, el oficialismo nacional, prácticamente tendría que ir a una proclamación y la elección va a ser un trámite. Y realmente esto se da de patadas con la lógica. Todos sabemos cómo son las encuestas, todos los que estamos en política desde hace muchos años, sabemos, y más hoy, que las encuestas muchas veces son hechas por gente que trabaja para el Estado, y cuando digo para el Estado, lamentablemente en esta etapa tenemos que decir, trabaja para el gobierno. Muchos quieren trabajar para el Estado, es decir, para el gobierno, y quienes no trabajan para el Estado ni para el gobierno quieren que por lo menos no los molesten. Entonces, Capital Federal. En realidad Alberto hizo un detalle que yo quiero contarle que hay, porque siempre hay dos opiniones distintas. En el gobierno dice que empezó a andar bien cuando se fue Alberto y tres. Lo señalé con el dedo sin equivocarme, no hice así, tres cosas. La primera de ellas, mantener el sistema democrático en funcionamiento. Fui el quinto presidente en solo 10 días. Es decir, estaba en juego el funcionamiento del sistema democrático. La segunda, pacificar el país. Y la tercera, cambiar un modelo económico-social que se había derrumbado. Y junto con el modelo que se derrumbaba, perjudicaba a los sectores productivos de la Argentina, tanto del campo como de la ciudad, y que había que cambiar el modelo por un modelo que tuviera como idea central, nuclear, darle la posibilidad a los trabajadores y a los empresarios argentinos del campo y de la ciudad, y con eso decía, solo con eso, por supuesto pacificando, que significaba aquellos que habían quedado en la banquina por el derrumbe, ayudarlos inmediatamente, porque por espíritu humanista o cristiano, como ustedes quieran llamarle, un país no puede dejar que su gente no tenga posibilidades de alimentarse, de comer, y mucho menos un país de las características como la nuestra, que por habitante somos el país, o el segundo país que más produce alimentos en el mundo. Bueno, y yo ya para junio, julio, las tres cosas que me había comprometido, las había realizado. Adelanté las elecciones porque estaba en juego la paz. Dos jóvenes que son asesinados en Avellaneda fueron aprovechados por militancias que utilizan a los muertos como forma de hacer política. Y me di cuenta que estaba en riesgo la pacificación. Cambiaba la discusión, de ahí en más. Ya no se iba a hablar de eso, sino que se iba a hablar naturalmente de la organización de los partidos políticos para llegar a la elección. Lo cierto es que acá en 17, 18, 19, donde creían también así, que se podía gobernar con asamblea, un Estado asambleísta, una ridiculez, pero era tan confusa la situación en ese tiempo que hasta eso era como admitido por la gente. Y que se vayan todos era el grito de guerra no solo de Capital Federal, sino de todo el país.
Y la verdad es que yo tenía miedo, como tuvieron miedo los anteriores. Miedo no personal, no físico. El miedo que uno tiene cuando está frente a la responsabilidad de un país y teme que haya enfrentamientos, muertos. En ese tiempo la situación era de esas características. Y cumplí con lo que prometí y me fui. Y mi partido me dijo que eligiera al candidato, que era el candidato oficial, permitiéndole a los que no eran oficiales también participar con todos los signos o elementos de mi partido. Y elegía lo que la gente quería, lo nuevo, lo más joven. Creí ser una bisagra entre lo que se terminaba y lo que empezaba. Ese fue Néstor Kirchner, que jamás había expresado lo que después vino a hacer. Jamás. Yo tenía por qué suponer que quiso tomar el pasado como el problema más importante del presente. Ningún país sensato puede hacer esas cosas. Los que aquí están, los que están afuera, los que pueden sobrevivir y vivir sin necesidades de estar pensando todos los días cómo sobrevivo, nuestra principal preocupación son nuestros hijos, qué será de ellos, y nuestros nietos. También pensamos qué será de ellos. Es decir, concebir la patria como el futuro. Eso es lo que hacen todos los países que han superado contingencias mucho más serias que las nuestras, en Europa no contadas, y que sin embargo, la mirada hacia adelante y la tarea que realizaron, hicieron que esos países se fueran recuperando, y bueno, y hoy son, más allá de los inconvenientes que puede haber ahora, le ha dado 60 años de bienestar a esos pueblos. Aquí no, acá se insistió con eso. Lo más importante que teníamos que hacer en Argentina ya no era seguir un programa que habíamos comenzado, yo convencido, de explotar nuestra inmensa potencialidad. Argentina no ha desplegado aún siquiera el 40% de su potencialidad. No lo ha desplegado. Es decir, algunos dicen 30%, otros 32%. Lo cierto es que no más que eso hemos desarrollado los argentinos, que somos muy poquitos y que Dios ha bendecido a esta tierra con la tierra más potente, la más impotente de Sudamérica. Y sin embargo, estamos con dificultades que todos conocemos, no solamente por la incompetencia del gobierno, que muy bien lo ha expresado nuestro amigo, sino porque no tienen nada este gobierno de lo que nos creemos aquellos que queremos a la Argentina, que queremos a la patria, que creemos en el patriotismo. Nada de eso. Todo lo contrario, ideas foráneas que nada tienen que ver con el pensamiento de la mayoría de los argentinos. Se pusieron en marcha en el país, comenzó una persecución con todos los que no piensan como ellos. La Iglesia Católica tuvo un obispo, ¿cómo se llama el obispo castrense? Paciotto, que expresó un pasaje bíblico que fue tomado como se toman las cosas en este gobierno. No solo había que pelearse con Paciotto, sino con toda la Iglesia, sin olvidar que sin la Iglesia y el diálogo argentino, le hubiese costado mucho, muchísimo, salir de la crisis del año 2001. Y después nos enfrentamos con el otro pilar. Argentina salió, voy a hacerle propaganda a Villavicencio, con dos pilares básicamente. Dos pilares, ya no más propaganda. Un pilar fue la Iglesia, que convocó en su ámbito físico y espiritual a todas las religiones. A los jubilados, a los que habían quedado sus ahorros atrapados en los bancos, a los trabajadores, a los piqueteros, a las 4 entidades del AC, los industriales, todos fueron convocados al seno de la Iglesia. Y el campo que era renuente en los primeros tiempos de hacer un aporte, porque venían de muchos años de dificultades, pero nosotros queríamos convencerlo que ya no iban a tener dificultades, sino que el campo
se iba a revalorizar como activo para sus propietarios y que además estábamos en momento de asegurar que el pasado de pérdidas iba a ser reemplazado por un futuro de ganancias y por lo tanto tenían que hacer el segundo aporte en realidad. El primer aporte no fue con tanto diálogo, fue a los petroleros el día 6 de enero apenas asumido, porque necesitábamos, no había un peso en la Argentina, nada, cuando digo un peso era nada, necesitaba 500.000 pesos para pagar a los comedores de Capital Federal y mi esposa vino a pedírmelos y me dice el secretario de Hacienda, no hay 500.000 pesos. ¿Cómo que no hay 500.000 pesos? No hay. Tuvimos que pedir un préstamo al Banco Nación porque el Estado Nacional, el Estado como Estado, no tenía un solo peso. Pero bueno, yo estaba convencido en ese tiempo que se equivocaban todos aquellos que decían que Argentina iba a pasar años y años para recuperarse, que iban a quedar 5 bancos, me acuerdo que decían, que parte de Japón aprovechó de la volada y pedía que pagáramos nuestra deuda con parte de la Patagonia. Y el canciller alemán decía cosas muy feas, muy fuertes, que producían que estaba gobernando, además de uno está permanentemente estresado, indignación, un país absolutamente incapaz y que nunca va a salir de su incapacidad o cosas parecidas. Bueno, en esas circunstancias yo tenía la fe de que se podía salir, porque conozco la potencialidad de nuestro sector productivo. Y efectivamente salimos y le entregamos creciendo al 8% el país al doctor Kirchner en mayo del 2013. El 80% de mi equipo se quedó con él, igual cantidad de secretarios de Estado, hasta que un día descubrimos que pensaba distinto, que lo que piensa la mayoría del pueblo argentino. Lo dije antes, lo reitero ahora, era instalar el pasado como si fuera un gravísimo problema del presente. Ese fue el núcleo del error inicial. Había que seguir ocupándose básicamente del futuro, del presente y del futuro de los argentinos. Y bueno, no fue así, y comenzó una casa de brujas en Argentina, que fue cada día tomando más entidad. Aparecieron nuevos personajes que no sé bien de dónde salieron. Uno de ellos yo le llamo el López Rega K, el Berbisky, que escribe en página 12. Y lo digo porque sé que se enoja cuando lo digo. Con ideas estrafalarias. Y comenzó lo que realmente vengo denunciando, presos políticos innecesariamente de todo, presos políticos en un gobierno que se jacta de defender los derechos humanos. Pero de una forma tan especial que si ustedes le ponen un micrófono, van por la calle y le preguntan a un joven o a una señora, y hablen de los derechos humanos. Invariablemente la gente se refiere como derechos humanos a los crímenes que ha cometido hace 30 años sectores del ejército. Eso no son derechos humanos. Los muertos no tienen derechos humanos, en todo caso sí. Derecho al resarcimiento de sus familias, al reconocimiento de la verdad. Pero los verdaderos derechos humanos están relacionados para cuidar que no se conculquen los derechos humanos de lo que hoy están viviendo en la Argentina. Derechos humanos a la justicia, a la educación, a la salud, son todos derechos humanos básicos, a la seguridad personal, como bien decía Alberto. Y bueno, estamos en esta circunstancia de que tengo que volver a una tarea que no es fácil. Alberto ha hecho toda una buena descripción de las elecciones de Chubut. A mí no me importan las elecciones de Chubut, realmente, porque yo creo que los encuestadores están en lo cierto cuando dicen que la gente hoy no ve alternativas a este desgobierno.